Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 11 de la Plu, Finn no se detendrá, basados en el libro. Hola, el recién llegado responde el saludo mientras recibe el vaso de licor de su amigo, y Pat dijo que llegaría pronto. ¿Tienes algo que tratar con él? No, solo estoy preguntando. Finn mira a su amigo con una expresión tranquila y responde con voz plana, aunque en su interior está lleno de emoción y ansiedad debido al plan que tiene para esta noche. Él mismo duda si realmente saldrá bien o no, pero antes de que Pat llegue al evento, su mirada se encuentra con una variable de su plan. Sus ojos se llenan de inseguridad por un momento antes de cambiar abruptamente a una expresión de confianza, y es en ese momento que toma una decisión de inmediato. Una vez que empiezas, tienes que ir hasta el final. Al pensar de esa forma, sus largas piernas caminan directamente hacia la chica, dejando a Tim confundido en su lugar. Pinara, el saludo del recién llegado, hace que Nara gire la cabeza con sorpresa. La joven mira a Finn de pies a cabeza antes de desviar su mirada hacia el barman nuevamente. Como está sentada en el área de la barra, no tiene otra opción más que mirar hacia adelante para permanecer en una posición cómoda. Sobre lo que hablamos, ¿cuál es tu respuesta? Finn va directamente al grano, preguntando sobre el pacto que le propuso por teléfono para la fiesta de esta noche, pero Nara no le da una respuesta y se gira para mirar fijamente a la persona a su lado mientras frunce el ceño sin poder reconocer a su amigo. Finn estaba preparado para recibir un trato como este, así que no se sorprende en absoluto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso Pat no es tu amigo? Es mi amigo, pero también quiero ayudarte. Las increíbles palabras de Finn provocan que Nara se quede atónita mientras aprieta sus labios y su rostro se contorsiona en una mueca, ya que no está frente a la persona que le gusta. No hay ninguna razón por la que tenga que mantener su imagen de mujer encantadora. Cualquiera que te vea sabrá que estás mintiendo. Finn se ríe en su garganta al escuchar esas palabras, aunque por momentos se siente un poco arrepentido. Ya ha dado tantos pasos que es demasiado tarde para volver atrás en este momento. ¿No quieres que Pat vuelva contigo? Cuando escucha esa pregunta que le apuñala el corazón, Nara levanta el vaso que tiene en la mano y bebe todo su contenido de una sola vez, pero su rostro se mantiene inexpresivo cuando responde con su voz tranquila. No quiero involucrarme más en esto. Si quieres pelear, pelea solo. No me metas a mí, dice Nara, mientras mira a Finn con ojos fríos. ¿Pelear por qué? Finn responde con voz entrecortada porque no quiere creer que la otra parte ha adivinado sus sentimientos hacia Tai. Nara no responde nada y solo sonríe mientras se pone de pie antes de pronunciar sus últimas palabras hacia él. Lo que sea que quieras hacer es asunto tuyo, pero, ¿sabes? Solo los perros atacan sigilosamente por la espalda. La sonrisa en el rostro de Nara se ensancha aún más mientras se retira de la barra dejando a Finn apretando los labios con frustración. Después de recibir las palabras ofensivas de la chica, el rostro de Finn empieza a adormecerse, pero en lugar de responder a esas palabras hirientes, esa afirmación provocadora hace que Finn no cambie de opinión y ahora mismo anhela aún más la victoria en este enfrentamiento. No importa, todavía queda una variable más importante, que puede cambiar el juego por completo. Finn normaliza su expresión y luego se aleja de su lugar en la barra para volver a la mesa donde están todos sus amigos, incluyendo Pat, que acaba de llegar y yace en el centro de atención de los demás como siempre. ¿Dónde habías estado? Dice Mai tan pronto lo ve regresar a la mesa. Fui a dejar un paseo, responde, antes de volverse para saludar específicamente a Pat. Hola. Hey. El chico alto responde brevemente sin explayarse mucho más, provocando que Finn se congele por un momento al darse cuenta que la relación con su amigo no está yendo muy bien, y si él decide seguir con sus propios planes, es muy probable que termine en un fracaso total. Sin embargo, Finn todavía quiere intentarlo.